Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Bueno, no sé si de pronto esperamos a otros compañeros unos minuticos antes de comenzar. Entonces, vamos a esperar por lo menos unos 5 minuticos y mientras tanto, pues vamos de pronto abriendo la guía o el material de apoyo. ¿Listo? Que también está pendiente. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes, Duván. Yo creo que ya vamos comenzando. ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, 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 bien. Bueno, ¿qué tal esas evidencias? No sé si ya leímos la primera actividad que debemos hacer y ya respondimos el cuestionario. ¿Cómo va Edwin con esa evidencia, primera evidencia? Bien, profe, yo tenía una pregunta o si usted ya los calificó porque pues yo lo hice y con lo que yo respondí, yo lo comparé después con la guía y en el resultado me dice que me quedó una mala, pero tampoco me deja mirar cuál fue la mala. Mm, ya veo. Nos tocaría pronto revisar. Si quieres, yo creo que eso se hace automático, ¿no? La calificación se hace. Sí, 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 esa es automática, fueron, pero ahí en la guía decía que eran 11 preguntas y a la final fueron apenas 6 o 5. Sí, son más bien pocas. Creo que está configurado así con solo 6 preguntas o 7. Y bueno, y no todo, y está en la guía, pero pues está muy esparcido, ¿no? Están hay preguntas que corresponden a varios capítulos, ¿no? De la guía. Bueno, voy a revisar de pronto qué pregunta tuviste mal o de cuál es la pregunta que tienes un error y de pronto lo revisamos. ¿Sabes la pregunta? No sé si de pronto la tengas ahí. No, profe, pues la verdad como tal, pues la pregunta como te digo, no deja mirar solamente al resultado. El resultado dice que son 85, que fue 85 de 100, pero pues yo estuve comparando lo que yo respondí con lo que hay en la guía y eso pues según mi criterio estaban bien. Entiendo, entiendo. Pero no sabes la pregunta que te quedó mal, el número. O No, no de señor, pronto. porque no me deja ver la respuesta, como cuando a uno le queda cuál mala o Entiendo, entiendo. Bueno, muchas cuál es veces, buena, no, no da la opción. Se no permitido. sí, sí, es verdad. Bueno, muchas veces puede pasar que el sistema también se equivoque, ¿no? De pronto está configurado de una manera que la pregunta no corresponda a la verdad, ¿no? Es otra forma de ver este problema, ¿no? Porque algunas veces creemos que estamos bien y leemos de pronto está bien, pero está mal interpretado, como puede pasar, ¿no? Muchas veces. Entonces puede estar mal interpretado también por la otra persona que está respondiendo el cuestionario en Sahuna, ¿no? Vamos a revisar de todas maneras esas preguntas nuevamente. No te acuerdas de pronto de qué se trataba, más o menos, para saber qué pregunta era? No, ni idea, ¿no? ¿Sabes? No te dejó ver No, profe, en ninguna. este momento y como me cogió en carretera, estoy llegando a Cali, no voy con el celular conectado, no estoy en el apartamento. Entiendo, ¿no? De todas maneras, si lo ves por ahí, me mandas un mensaje y yo lo reviso. De pronto está mal configurado y de una vez lo arreglamos en el sistema. Bueno, listo, Edwin. Bueno, bueno, Dubán, ¿cómo está Dubán? ¿Cómo le ha ido? No sé si me está escuchando, si puedes hablar. Sí, señor, no sé si me puede escuchar bien. Estoy por acá laborando, gracias a Dios. Bueno, muy bien, Dubán. No sé si ya sabes la actividad que debemos hacer. De pronto la volvemos a leer un poco más en detalle. Sí, Lo que están hablando sobre el cuestionario, sí, señor. pues si no la tenía clara, no sabía que había que hacer un cuestionario.
ahorita me informó bien y lo resuelvo. Listo, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a repasar qué es lo que debemos hacer y de una vez pues lo vamos a ir dejando grabado, ¿cierto? Vamos a dejar grabado la sesión para que la revisemos. En este caso pues vamos a leer esa guía, ¿cierto? Nuevamente para entender esa sesión y les voy a hacer de pronto un par de preguntas y revisamos también cómo va de pronto esa actividad, ¿no? Esta actividad en general, ¿no? De qué va, qué otras actividades tienen, de qué va esa competencia, que es lo más importante para tener en cuenta. Entonces, acordémonos que estamos ya en la guía 5 o se está trabajando en esta competencia, en esa guía, la guía número 5, guía de aprendizaje 5, en la página 13. ¿Listo? En la página 13, como lo ven ahí, yo creo que lo estamos viendo bien, de pronto un poquito más de zoom nos podría mejor, no me dio por la 150 aquí. Listo. Entonces vemos que la página número 13 y que hay actividades de aprendizaje de la competencia diseñar áreas de almacenamiento según estrategias de logística y sistemas de almacenaje. Bueno, vemos que esta competencia hace alusión a que el almacén es un lugar especialmente estructurado y planificado para custodiar, proteger y controlar los bienes de la empresa, mientras no son requeridos para la administración, la producción o la venta de artículos, mercancías o servicios. Vemos que esta actividad, ¿cierto? Esta competencia, diseñar áreas de almacenamiento, pues los que nos va a ayudar a entender esos problemas que surgen cuando vamos a planificar esas zonas en el tema de almacenamiento de mercancías, ¿cierto? Es bastante crítico en todo el tema logístico. Entonces nos va a ayudar, ¿no? a estar planificando esas decisiones. La primera actividad de aprendizaje que vamos a realizar es caracterizar el proceso de almacenamiento teniendo en cuenta el tipo de organización y sus políticas de servicio al cliente. Esta actividad de aprendizaje busca comprender que los procesos de almacenamiento no son iguales para todos los almacenes, pues cada uno de ellos tiene requerimientos puntuales que permiten a las empresas tener claridad a la hora de contar sus productos, entre otras cosas. Se puede tener en una sola empresa uno o varios modelos de almacenamiento debido a las necesidades de los clientes y a los productos. Entonces, ahí vamos observando, ¿cierto?, cómo esta actividad nos va a ayudar a entender esos procesos de almacenamiento. Vamos a requerir, ¿cierto?, realizar a continuación, bueno, dice, para el material, para el desarrollo de esta actividad es muy importante la lectura del componente formativo diseño y gestión de almacenes. Entonces, vamos a hacer la lectura de esta guía, diseño y gestión de almacenes. Ya lo habíamos de pronto visto en la página, en la sesión pasada. Habíamos llegado hasta la página número 6, entonces vamos de pronto a leer un poco más el día de hoy. Y vamos a leer también esas evidencias que corresponden a la actividad de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, la primera evidencia es un cuestionario conceptos de almacenamiento. Entonces, veamos que esta sería nuestra primera evidencia y nos va a ayudar, ¿cierto?, a entender esas preguntas que van a surgir en todo ese tema de almacenamiento. Entonces, luego de revisar ese material y los referentes que allí se indican, debes disponerse para realizar un cuestionario en línea donde se preguntan los conceptos requeridos en la gestión de almacenes. Aquí dice que son 11 preguntas, ¿cierto?, que el producto de la realización del cuestionario. Sin embargo, pues hemos revisado y van solo 6 preguntas, ¿cierto? A veces creo que los está
se está configurando de esta manera. Para hacer desarrollo de la evidencia debemos remitirnos al área de la actividad correspondiente y acceder al espacio cuestionario, conceptos de almacenamiento. Esa es la primera parte, ¿cierto? Entonces no sé si Duván tienes alguna duda con referente a esta actividad. No, 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 señor. Está claro hasta el momento. Bueno, entonces lo primero que debes hacer es leer ese material guía. Vamos a revisarlo. Y bueno, de pronto vamos a hablar más adelante sobre estas evidencias que ya vienen, ¿no? Que me gustaría de pronto que la tuvieras en cuenta de una vez antes de comenzar pues estas sesiones de diseñar. Bueno, voy a dejar de compartir, voy a dejarles de compartir exactamente, listo. Bueno, ya vemos que Sara ingresó nuevamente, bienvenida. Estaba aclarando con Duván este tema de la actividad, ¿cierto? La actividad inicial, el cuestionario. Entonces, bienvenida nuevamente. Vamos a revisar esa lectura a grandes rasgos, ¿cierto? De ese material de apoyo. Y por último, vamos a aclarar esas evidencias restantes, ¿no? Son 3 evidencias que tenemos que hacer en este trimestre sobre diseñar este almacén, ¿no? Vamos a comenzar con esta primera. Y para realizar esta primera, como lo veníamos hablando, debemos leer el material de apoyo, diseño y gestión de almacenes. Entonces, este es nuestro material de apoyo, diseño y gestión de almacenes. Y vamos leyendo, ¿cierto? En la página 6, sin embargo, voy a leer la tabla de contenido. Es muy importante que revisemos esa tabla de contenido para saber qué debemos entender, ¿no? Bueno, habla sobre el diseño y gestión de almacenes, introducción, gestión de almacenes, conceptos generales. Habíamos quedado aquí en introducción general a la gestión de almacenes. Vamos a hablar sobre la evolución de los almacenes, características de los almacenes, función de los almacenes, ubicación de los almacenes, distribución física y layout. 2. Naturaleza de los productos, empaques y embalajes, unidad de carga o unitarización, clases de almacenes, requerimientos para el funcionamiento de almacenes, talento humano, maquinaria y equipo según tipo y productos, tecnologías de la información y la comunicación, normatividad aplicada a la operación de almacenes, factores de riesgo en un almacén. 5. Procesos logísticos en la gestión de almacenes, producción y o logística interna, recibo y almacenamiento, separación, alistamiento y despacho, cubicaje, todo el tema de cross-docking, esa estrategia. Vemos también sistemas de gestión de calidad aplicados pues a todo el tema de almacenamiento. Vemos manejo de residuos en los almacenes y CEDIS, centros de distribución. Automatización y robótica, las nuevas tendencias, gestión de inventarios como la parte final. Bueno, eso sería como lo que vamos a ver. Aquí comenzaría a leer pues un texto de bienvenida inicial y también vemos un video. También habla sobre los conceptos generales, habíamos hablado un poco de esto y habíamos entrado pues ya en materia en todo este tema de introducción general a la gestión de almacenes, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos motivos para almacenar? Entonces yo les pregunto de una vez, ¿cuáles son esos motivos para el almacenamiento? Principalmente porque una empresa almacena los productos. ¿Con qué finalidad?
para tener un control. Bueno, para tener un control, ¿qué más? ¿Qué más de otras cosas aparte de tener un control? Para conservar la mercancía, bueno, para conservarla, dice Sara, ¿cierto? ¿Para qué más? ¿Cierto? Hay muchas cosas o motivos por los que las empresas almacenan. Para tener un suministro, ¿no? De mercancías, por ejemplo. No es importante, ¿no? Entonces, realmente un almacenamiento de mercancías es un seguro, ¿no? Un seguro de tener algo, ¿cierto? Cerca, porque ese sería como el valor que le da la logística al almacenamiento, ese valor de almacenamiento sería como de tenerlo cerca, ¿cierto? Disponible, como lo dice. Entonces vamos a ver esos motivos. Dice que es un apoyo a los procesos de producción, ¿cierto? Entonces, entre más cerca, es mejor tener esas mercancías. Especulación, ¿por qué? Vemos de pronto volatilidad. ¿Qué significa esa palabra? Volatilidad significa esas variaciones en los mercados, ¿no? Entonces especula, por ejemplo, en un alza de precios en algunas materias primas y anticipamos a comprarlas, por lo que debemos almacenarlas, ¿cierto? Sería el tema con la especulación. Aprovechar precios al por mayor, cuando te venden, por ejemplo, 2 por 1, ¿no? O la docena, y te obsequian dos, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, se aprovechan las economías de escala. Serían como economías de escala. Los desequilibrios entre la oferta y la demanda. Por ejemplo, yo produzco árboles de Navidad y tengo que guardarlos, ¿no? Todo un montón de meses, porque en diciembre es donde más se vende, ¿no? De septiembre a diciembre es donde más se vende estos arbolitos de Navidad, ¿no? Y si fuera de pronto empresa de arbolitos de Navidad o de Halloween, pues ya miraría los disfraces que le pongo a los niños. Entonces, estás como, pero todo el año voy produciendo, ¿no? No puedo quedarme parado todo el año, tengo que ir produciendo, tengo que ir almacenándolos y luego sí venderlos, ¿no? En la temporada que es. Hay mejoras de calidad del servicio, reducen las demandas insatisfechas. Entonces, si yo tengo, como les decía, un producto cerca, evito que hayan roturas de stock. ¿Qué es rotura de stock? Que la gente cuando vaya a comprar no, no encuentra el producto. Se optimizan esos tiempos de entrega, ¿no? Entonces, cuando tenemos almacenes cerca, se van a generar esos tiempos más cortos. ¿Cómo se llama ese tiempo en logística? Lead time, ¿cierto? ¿Qué es el lead time? Ese es un indicador más importante de logística y que es ese tiempo desde que se hace el pedido hasta que se entrega, ¿no? Ese es el lead time. Mejora todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si tienes muchos almacenes, pues vas a optimizar el tiempo. Reduce los costos logísticos. ¿Por qué? Porque puede ser mejor tener varias cantidades de a poquito que tener muchas en exceso. Entonces, hay cosas que se pueden manejar en reducción de costos, ¿cierto? Hay algo que se llama rappels o descuentos por volúmenes de compra, que sería lo mismo, ¿sí? Cuando se dice la economía de escala. El complemento al proceso productivo de empresas industriales a causa de los controles de calidad obligatorios y la necesidad de mantener un stock de materias primas para no paralizar los procesos productivos. Facilitar la rapidez de entrega controlando las existencias, como decían, y almacenamiento de los productos terminados mientras se venden. ¿Por qué no se almacenan? Porque dice que hay costos. Sí, hay costos, entonces todo lo que almacenamiento son costos, ¿no? Y la gran mayoría de esos costos no los ve directamente el cliente. Obsolescencia de los productos, sí, hay algunos productos que tienen obsolescencia, pero hay otros que ganan valor.
¿Qué producto ganaría valor cuando lo almacenamos? Por ejemplo, los licores, los quesos, ¿cierto? Entonces, podrían ganar valor estos productos, ¿no? Esos productos que son como los licores, los quesos. Si yo los almaceno, pues ganarían valor, ¿no? ¿Por qué otras cosas para no almacenarlo? El deterioro, los daños, ¿cierto? Los robos, las plagas, las pérdidas, ese tipo de problemas o motivos para no almacenarlo. ¿Cómo han existido esa evolución de almacenes? Entonces, al principio de 1940 había una carga manual, ¿cierto? Que era fuerza personal, ¿cierto? Eran la mano de obra primordial. Vamos subiendo de años y ya en los 60 hablamos de los pallets, ¿cierto? Lo que son las estivas, que cambió todo el modelo logístico y pasó a ser parte operado por maquinarias, ¿cierto? Que sería lo más importante. En 1970 se desarrollaron sistemas por grupos llamados pilas simples. Este tipo de disposición tiene una doble ventaja en primer lugar, ser económico de instalar, ya que solo requiere el uso de un equipo muy elemental. Bueno, eso sería como esa parte de los 1900. Ya en los 2000 hablamos de un tema de mecanización. Ya llegan equipos mecánicos, cintas transportadoras, montacargas, ¿cierto? Este tipo de cosas que facilitan el mantenimiento y la administración de estos productos almacenados. Hay que tener en cuenta también esas evoluciones de las estanterías, ¿no? Las estanterías, hay evoluciones debido a los accidentes que han existido, porque es bastante común o era bastante común ver accidentes en los almacenes debido a las estanterías. Entonces hay que tener indicaciones de los tipos de carga, ¿cierto? La naturaleza del producto, como podemos ver ahí en la lectura, en cuanto a la mecanización, en cuanto a la localización, el edificio, bueno, hay que entender cómo es ese flujo de materiales en las instalaciones para poder diseñarlo, ¿no? Para poder tener una planeación de nuestros centros de distribución o almacenes. La función principalmente de los almacenes es de la cadena logística, ¿no? Regular el flujo de mercancías dentro de esa red logística. Vemos, por ejemplo, una imagen que nos habla desde las llegadas del almacén, ¿cierto? Que se recibe en, en, en la empresa, se hace el control, la manipulación de la recepción, ¿sí? De lo que estamos recibiendo, se hace una disposición de esos productos, luego se hace un picking, que sería como una recolección, se procesa o se consolida y se envía, ¿no? Esa sería como la función de esos almacenes, ¿no? Tenemos que ver que los tipos de almacenamiento son tres, ¿no? Hay como tres funciones básicas, el almacenamiento de materias primas, el del producto que se está haciendo, ¿cierto? Y del producto final, ¿cierto? Que serían como esas tres etapas o funciones específicas. Eh, Antes de la llegada, pues siempre es bueno analizar las zonas que son requeridas, todos esos tipos de muelles de descarga. En la llegada del producto hay que hacer un análisis de las personas, ¿cierto? Que se necesitan quizás para recibir esas mercancías, de las personas, de la maquinaria, ¿cierto? De la confrontación, cómo se va de pronto a verificar que sí es la mercancía que se compró y mirar esa documentación es importantísima, ¿cierto? Hay muchas empresas que no hacen ese control, pero que en general es muy, muy importante.
Después de la llegada, pues hay que hacerle una recepción a los pedidos, de pronto una inspección de calidad, cumplimiento de las condiciones específicas de acuerdo a lo comprado, ¿no? A lo estipulado en los contratos de compra. Posteriormente se reagrupa esa mercancía y se transporta. Em, Después de esto, se consiste el tema de almacenamiento en ubicar esos productos en los almacenes. Pero para esto, pues se utilizan diferentes sistemas, ¿no? Hay sistemas manuales, sistemas que ya son avanzados, en sistemas intermedios, ¿no? Se puede manejar también con un tema de base de datos en Excel, se puede manejar en una hoja de entrada y salida, o se puede manejar directamente en un sistema como SAP que maneja todos los componentes logísticos de la empresa. ERP, ¿cierto? Que sería lo más importante en una empresa grande. Bueno, hay que también tener en cuenta que se requieren incurrir en costos de adquirir esos productos, ¿no? Como, por ejemplo, hacer el pedido. Cada cuánto hacemos el pedido, cada cuánto le hacemos un detalle a nuestros proveedores, de cada cuánto de pronto hacemos una adquisición y mantenimiento de maquinarias, se hacen una inversión en sus instalaciones, de pronto se pierde productos por manipulaciones indebidas, obsolescencia de pronto de los productos y se van perdiendo, ¿no? Dentro del inventario. Entonces, luego de la recepción y almacenamiento se requiere el proceso de preparación de pedidos llamado picking. Picking no es darse picos, ¿cierto? El picking es recoger esos materiales o esos productos para poder agruparlos, ¿cierto? Y poderlos entregarlos a los clientes, porque un cliente de pronto compra varios tipos de productos y se necesita hacer una consolidación de esos productos para el envío al cliente. Entonces, el picking, pues hay muchas formas. Yo he visto picking con voz, por ejemplo, con diademas de voz, en el cual el sistema le dice qué debe coger, ¿no? Qué persona, qué productos debe coger mientras el operario escucha la voz de, de un ERP, ¿cierto? Una inteligencia artificial o un programa que le va diciendo poco a poco cómo va y va entendiendo las respuestas de sus operarios, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas existen y han existido por muchos años. También el tema de por luz, ¿cierto? Pronto para las personas sordas que están trabajando y quieren saber cuántas unidades debe recogerlas en cada una de esas fases. Entonces va pasando el operario y se le van prendiendo como bombillitos de esos productos. Y también ya existe para de pronto ese tipo de personas en condiciones de discapacidad. Bueno, eso es en cuanto a esa función de almacenes. Ubicación de los almacenes. Entonces vemos que la ubicación de los almacenes es una parte crucial, ¿no? Es una parte crucial porque vamos a entender la relación con los costos, la relación con los productos, con la competencia, con la demanda, es decir, con el entorno, ¿cierto? Vamos a tener que analizar dónde vamos a ubicarlos debido a los precios, a los costos logísticos. Esto que habla del layout o distribución física, ¿cierto? Es lo que vamos a tratar de hacer nosotros, ¿cierto? En esta competencia. Es tratar de entender qué vamos a planificar en un área, ¿cierto? En un área que en este caso serían metros cuadrados, qué dependencias, qué instalaciones, qué flujos de materiales vamos a encontrar en todo este sistema. Bueno, aquí nos habla que la distribución debe ser acorde a un sistema de almacenamiento que cubra estas necesidades, que haya un aprovechamiento del espacio, reducción mínimo de manipulación,
facilidades de acceso al producto, el máximo índice de rotación posible, ¿cierto? Que no se queden ahí guardados, la flexibilidad máxima para colocación del producto, facilidad de control de las cantidades, bueno, entre otros, ¿no? Hay muchas necesidades en todo este tema del almacenamiento. Hay que identificar de pronto cada uno cómo va con su producto, ¿no? ¿Qué tipo de producto está trabajando? Naturaleza de los productos, como hablamos en este aspecto. La naturaleza de los productos es importantísimo, es un factor diferenciador porque así también vamos a entender qué tipo de carga vamos a trabajar. Hay carga general, ¿cierto? Carga a granel, carga sobredimensionada, por ejemplo, a temperatura controlada, perecedera, frágil, mercancía peligrosa, entre otros, ¿no? Hay muchos tipos de cargas que debemos entender para poder adecuar el almacenamiento. Aquí la guía pues, nos habla de la carga general, que son básicamente mercancías de sólidas, líquidas o gaseosas que se transportan como unidades individuales. Puede ser botellas de gaseosa, bultos, cajas, paquetes, ¿no? La carga general no precisa ninguna condición para su transporte y se denomina carga seca también. Por el contrario, la mercancía que contiene líquidos puede destilar o emitir considerables cantidades de humedad. Se denomina carga húmeda, ¿no? Por ejemplo, esos dos tipos de carga, carga seca o carga húmeda. Carga embalada y sin embalar, ¿cierto? Que sería esa carga que ya viene con cinta stretch, con postal, con el embalaje, con la protección, ¿cierto? Carga fraccionada cuando se presenta de forma suelta o individual en paquetes o sacos. Básicamente es lo mismo que la carga seca, ¿no? Carga al granel es básicamente como a los granos, como su nombre lo indica, no tienen un recipiente. Entonces, eso puede ser tierra, arena, ¿cierto? Pero no en los bultos, sino como tal en todo el espacio del vehículo, es decir, no tiene ningún recipiente. Hay graneles líquidos como la gasolina, ¿cierto? El aceite, entre otros. Sobredimensionada, básicamente cuando hablamos de mercancía que sobrepasa los límites legales establecidos para el transporte de carretera. En este tipo de cosas, pues se necesita autorización, ¿no? Para la circulación de la carga, como por ejemplo en máquinas que se usan en el tema de construcción. Hay también carga que tenemos que tener una temperatura controlada, por ejemplo la carga refrigerada. El tipo de productos que se exportan, como son verduras, flores, entre otros, mantequilla, leche y mercancías congeladas y ultracongeladas, por ejemplo, el pescado, los hielos, helados, qué pena. Y mercancías calientes también que se deben transportar algunas veces o que se están haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el cemento que se está moviendo para llegar fresco. Carga perecedera, ¿cierto? Que es un tema que son alimentos que se pueden consumir, pero tiene que ser en corto plazo y depende del estricto control de la temperatura, de los ambientes, etcétera. Carga frágil como los computadores, ¿cierto? Tienen que un manejo especializado durante el transporte para que no se vayan a dañar, como el vidrio, obras de arte, computadores, entre otros. Mercancías peligrosas, por ejemplo, cuando hablamos de gasolina, hablamos de baterías, es necesario pues, seguir unos lineamientos de las sustancias químicas peligrosas
Ese libro puede ser el libro naranja, ¿cierto?, de las Naciones Unidas, en el cual nos obliga a colocarle los stickers a los vehículos que transportan mercancías peligrosas, ¿no? Y es bastante importante. Esos rombos de seguridad que vemos indicando el tipo de mercancía peligrosa que lleva. Bueno, hablamos también de otros tipos de carga, animales vivos, mensajería postal, mensajería internacional, entre otros. La guía también nos habla de lo que es un empaque y un embalaje, ¿cierto? ¿Qué son los tipos de empaques? Lo que significa la palabra packaging, ¿cierto? O realmente sería como empacado. Envases y empaques, ¿cierto? Que serían esos dos formas estratégicas de analizar los productos. El embalaje, ¿cierto? Como parte final. Empaque primario sería como el empaque que contiene el producto, ¿cierto? Ese empaque primario, el empaque secundario ya sería una forma de protección o de guardar esos empaques primarios para que no se vayan a dañar. El empaque terciario ya agrupa varios de estos empaques secundarios. ¿Sí? Entonces, en la logística hay varios tipos de empaques o envases que serían sinónimos. Y el embalaje ya es otra cuestión que se encarga de la conservación de la carga, ¿no? El embalaje está directamente relacionado con la logística y el empaque primario, secundario y terciario ya están jugando un tema de mercadeo, ¿no? De algo visual, algo que se está manejando, por ejemplo, la imagen del producto, como lo ven ahí, en cada uno de estos tres empaques. Los embalajes, pues vamos a ver que hay diferentes materiales de embalajes y las funciones que cumplen son variadas, ¿no? Proteger, conservar, contener, inclusive por dentro de los productos también vienen incluidos espumas, vienen icopores, todo esto que permite esos materiales para proteger esas mercancías. También estamos hablando de lo que es la pictografía, la norma ISO, ¿cierto? Sobre 780, que habla sobre el tema de pictografía a nivel internacional, cómo se ven colocar esos stickers o esos pictogramas en las cajas, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Básicamente a nivel nacional no se hace, pero vemos que sí lo están haciendo las grandes empresas, lo manejan de esta manera, indicando pues el número de elementos, cuántas cajas se pueden apilar, y a nivel internacional debe incluir el país de origen, el puerto de entrada, el destinatario, todos esos elementos para poder hacer la logística más fácil a nivel internacional. Este material de apoyo pues también nos habla de las unidades de carga, ¿cierto? Los temas de las estivas, de los pallets que llaman. Nos habla sobre los centros de almacenamiento, los tipos de almacenamiento regionales, los almacenes regionales, los almacenes convencionales, los tipos de almacenes en leasing, cuando los alquilamos, ¿cierto? Que también hay formas de hacerlo, ¿no? Hay grandes empresarios que no pagan, tienen como tal un almacén, lo alquilan, ¿cierto? Y le sale de pronto un poco más económico. Bueno, ese tipo de cosas. Vamos a mirar entonces diferentes zonas de administración, zonas que existen dentro de los almacenes. Tipo de estanterías, también existen varios tipos de estanterías dedicadas a la tipo de carga específico. ¿Listo? Entonces sería muy bueno que analicemos qué tipo de estanterías hay, ¿no? En el mercado, ¿no? Hay estanterías cantilever que son específicas para tuberías. Hay estanterías tipo carrusel que se usan en las farmacias o en las lavanderías que va moviéndose la prenda, por ejemplo. Hay estanterías tipo A que se utilizan para las verdulerías, por ejemplo, para mostrarlo y hacerlo que el cliente lo recoja y sí, con un marco tipo A.
hay estanterías de varios niveles, ¿cierto? De doble entrada. En general hay bastante tipo de estanterías que también sería bueno que lo revisemos, ¿no? Lo que va dentro de esos almacenes. Los equipos son bastante importantes, ¿cierto? Y por último, las tecnologías de la información. Listo, vamos a terminar por esta partecita ya revisando la página 48, ¿cierto? Vamos a comenzar pues la próxima clase mirando esas tecnologías de la información y la comunicación que se usan en esos almacenes, ¿vale? Para no aburrirlos un poco más con tanta lectura. Bueno, entonces voy a hacer unas preguntas antes de terminar. Voy a hacer una pregunta, ¿listo? ¿Qué creen que significa realmente diseñar un área de almacenamiento? ¿Cuáles serían como esos retos que vamos a entender? Pues, en sí la pregunta es como, ¿qué supone que es? ¿Qué significa si realmente cómo diseñarlo? ¿Qué sería como hacer un diseño del área de almacenamiento? Pues no sé, cómo saber cómo vamos a ubicar todo, en qué parte se van a ubicar bien las estanterías, en qué parte se va a hacer el recibimiento, o dónde se va a hacer el picking, como todo eso, que todo coordine en secuencia, que todo coordine, que no se vaya a perder tiempo a la hora de recibir y también de despachar, pues pienso yo. Listo, sí, no, hay que tener muchas cosas en cuenta en el tema de almacenamientos y lo que realmente es diseñar un área de almacenamiento, pues implica muchas cosas, ¿no? Saber de electricidad, de electrónica, cómo va la luz, ¿cierto? La ergonomía, los puestos de trabajo, el flujo de materiales. Es importante, ¿no? De pronto conocer lo que significa realmente diseñar un área de almacenamiento. Pues yo los voy a invitar de pronto en la próxima sesión a revisar ese tema de TICs, ¿cierto? En conjunto. Y vamos de pronto a hablar un tema más de cómo ha sido su experiencia en algún centro de distribución, ¿cierto? Sería como importante también compartirlo. Bueno, vamos a dejar hasta acá y vamos a hablar en la próxima asesoría ya sobre la evidencia número 2, que era diseñar un documento y documentar un centro de distribución. Entonces vamos a ver esa evidencia número 2, la vamos a hablar la próxima asesoría. Y bueno, si quieres leerla, traer alguna pregunta a la siguiente sesión, pues sería lo indicado, ¿no? Entonces yo los invito a mirar las grabaciones, de pronto a compartir la información con los compañeros para que se animen y asistan a la siguiente sesión, que va a estar también interesante, porque vamos a hablar sobre esa evidencia número 2 y 3 que ya deberíamos ir de pronto pensando cómo la vamos a resolver. Muchas gracias, Duván, por la asistencia. Muchas gracias a todos ustedes. Creo que ya se han ido como retirando e ingresando. Creo que tienen de pronto problemas de conectividad. Sin embargo, las sesiones van a quedar ahí grabadas para que usted las pueda revisar nuevamente. Agradezco la puntualidad y nos vemos, si Dios quiere, en 8 días. Claro que sí, profesor David. Muchísimas gracias. Muy amable. Con mucho gusto y nos vemos. Feliz tarde para ti y muchas gracias por la asistencia.